Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. En esta oportunidad me está acompañando, como ya lo hizo en otra oportunidad, Lourdes Quesada, de la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja, y quien les habla, Efraín Luna, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros nuevamente. Bienvenida a este que es su programa. Muchísimas gracias, Efraín, amigos de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Un placer volverlos a saludar. Qué gusto compartir esta tertulia. Hoy se hablará de cómo ser un profe influencer, YouTube y la posibilidad educativa junto a Ana María Beltrán. Así que la tenemos por aquí, Efraín, ¿no? Así es, tenemos a esta invitada muy especial, también ella de la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a dar el privilegio de presentar y poder hablar con esta profesional de la comunicación que está muy al tanto de lo que sucede hoy en la comunicación. Es muy importante tener en claro esto porque mientras vamos conociendo cómo se hace la comunicación de hoy, vamos entendiendo también cómo debe la academia tener ese comportamiento para ese tipo de tareas tan importantes que es el profesionalizar esta área, ¿no? La comunicación. María de Lourdes. Sin duda, para contarles un poquito del perfil y para mencionarles quién es Ana María Beltrán, comentarles que ella es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de UTPL, ya lo había mencionado Efraín, es doctoranda en educomunicación por el programa interuniversitario en comunicación de Andalucía, máster en comunicación y educación audiovisual. Además, ella es miembro de la red euroamericana Alfamed, además miembro asociado en comunicación y educación de la Universidad de Lima. Actualmente, la profesora investiga sobre la relación de los medios sociales, la educación en el espacio de educación superior, las competencias sobre estos entornos que se adquiere y cómo se debe desarrollar a la ciudadanía. Además, ella es participante de la Cátedra Activa de Storytelling del Ecuador, así que es un gusto tenerla con nosotros. Ana María, bienvenida. Hola, querida Luli, muchas gracias por esta bienvenida tan efusiva, tan explícita, e igual a Efraín que nos acompaña también y que nos ha hecho esta cordial invitación. Gracias por tenerme presente en su programa. Le agradecemos muchísimo su presencia y vamos a comenzar con algo importante. La comunicación de hoy, ¿cuánto difiere de la comunicación, entre comillas, tradicional que conocemos o es la misma simplemente con otras herramientas? ¿Qué nos puede decir? Bueno, la comunicación es una de las funciones vitales del ser humano, ¿no? Somos lo que somos porque nos hemos aprendido a comunicar. Esto no es un proceso que sucede o antes que culturalmente ha sucedido biológicamente, Efraín, así que es parte de nosotros. Entonces, con la evolución y los años que ha pasado la humanidad y la contextualización de las diferentes etapas que le ha tocado transcurrir, es lo que podemos darle ese estatus a la comunicación de una herramienta, de una propiedad adicional que tiene el individuo, los individuos, los conjuntos de individuos para desarrollarse como lo decía, en las diferentes épocas. Hoy por hoy, la comunicación se ha dotado de distintos recursos. Quizás no hay parangón para compararla con lo que fue ya la comunicación masiva, la transmisión de un mensaje a través de medios telemáticos con hace
ni tanto, hace 30 años, que relativamente en la historia de la humanidad es poquito tiempo. Quizás no hay parangón para compararla. Pero respondiendo a tu pregunta, a su pregunta, yo creo que la comunicación en primera instancia es una función vital del ser humano, es intrínsecamente perteneciente a él. Sí que se han desarrollado mucho las herramientas y es parte de la evolución consecutiva de ese ser humano. Fíjense que estamos hablando del desarrollo de las capacidades visuales y sensoriales, kinésicas que tenemos los humanos para comunicarnos, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver cómo comenzó nuestra historia de la comunicación con sonidos guturales, con la capacidad del tacto para reconocer materiales, podemos ahí sí comparar, ¿no? Entonces, a ver, para no alargarme en este primer punto, la comunicación es una función vital que se ha dotado de las herramientas que el ser humano ha visto que le corresponden, que las ha visto como necesarias, y hoy por hoy, pues ese vertiginoso desarrollo tecnológico de los últimos años, sin comparación, le hace tener Antes, más cualidades. antes de darle paso a María de Lourdes, que es la que va a introducir al tema, yo creo que, no sé, y esto quisiera preguntarle a usted, mientras más somos, más difícil se vuelve la comunicación. Entonces, ¿por qué? Primero porque somos de varias épocas, ¿no? Estamos conviviendo en un mundo de varias épocas. Estamos viviendo en un mundo en donde la globalización, las costumbres, las culturas se mezclan de una u otra manera. Y obviamente ahí creo que hay la necesidad justamente de orientar hacia esa comunicación profesional que la impartimos en la academia, ¿no le parece? Muchos puntos me vienen a la mente cuando nos comentas esto, Efraín. Sin duda alguna, vivimos en una era en que los adelantos tecnológicos deberían permitirnos comunicarnos mejor, ¿no? Pero esto también sucede a una serie de cambios que no hemos podido controlar, no hemos podido controlar. El acceso a la información crea una ingente cantidad de estímulos y nuestra psicología, nuestra psique, nuestra capacidad humana no nos permite acceder a todos y esto ya le genera al ser humano una especie de incertidumbre. Entonces, desde ahí hay un primer punto que tocar. Eso me lleva, por ejemplo, a mí a ver cómo se comunican ahora los adelantos de la ciencia, la famosa divulgación científica, o, por ejemplo, la comunicación académica, el tema que vamos a tratar, ¿verdad, Luli? A aprender y enseñar a través de estos medios de comunicación eminentemente digitales con otra connotación. Entonces, sí, a ver, esos problemas de cara a la forma en que nos comunicamos, esa problematización tiene que ser muy tocada ahora por la academia. Están habiendo corrientes no nuevas, de los estudios de Internet, de la sociología de Internet, de la propia sociología de las redes sociales a través de las que nos comunicamos, sociología y antropología de esas redes sociales en concreto. Entonces, miren esa cantidad de nichos específicos a los que los investigadores que nos están escuchando justamente de la red de universidades aquí de Ecuador tenemos que asistir, ¿no? En esa especificidad hay que formarse y hay que contribuir. Y justamente de eso es lo que vamos a tratar porque el tema se denomina cómo ser un profe influencer, ¿no? Cómo ser ese docente que motive. Pero yo creo que la palabra influencer, para ponerlos un poco en contexto, Anita María y por supuesto Efraín, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, es decirles que es esa persona que cuenta evidentemente con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia, sobre todo hoy mismo ahora, con la tecnología y con el Internet, cuenta con muchísima influencia en las redes sociales para llegar a convertirse en ese prescriptor interesante de una marca. Pero siempre yo creo que han existido influencers de alguna manera, aunque no hayamos tenido Internet, aunque no hayamos tenido redes sociales. Anita, ¿cuál es su concepto sobre ello? Porque siempre han habido personas que han influenciado en nuestra vida, no necesariamente a través del Internet, ahora sí con otras herramientas. ¿Cuál es su, o qué opinión le merece este concepto? Sí, bueno, partiendo de la connotación específica que tiene el término influencer, ¿no? Estos prescriptores, desde donde viene, como tú bien lo comentabas, Luli, que son personajes que aparecen en la era de Internet y de las redes sociales. Partiendo de esa especificidad que vamos quizás a explicar un poquito más adelante, sí que ha habido siempre, vamos a ponerle un término anterior a este, un término más antiguo, las influencias, el personaje influyente, el líder de opinión, el
erudito en un tema mucho antes, a lo mejor también los intelectuales, siempre generando un campo de debate sobre algún tema de interés que alguna comunidad, una esfera comunicativa ha seguido, que ha sido seguida. Alguna esfera comunicativa. ¿A qué me refiero con esto? A un grupo de gente que está tratando sobre algún tema y que le interesa ese tema, que le es contextual ese tema, que tiene algo en ese tema. A ver, imaginémonos sociedades agrícolas, imaginémonos el despertar de la música en la cultura, imaginémonos la subida de impuestos, ¿no? En los años 70, 80. Siempre ha habido esa figura que ha sido clave en los procesos de comunicación de los que hablábamos al principio, que ha sido clave para desenredar esos nudos de comunicación, que eleva hacia otra instancia la comunicación sobre ese tema, que impone también y que permite el debate de esa agenda de temas que después se constituye, como ustedes saben, en una agenda mediática, en una agenda cultural, en una agenda política inclusive de esos temas. Ha habido estos personajes. Por ejemplo, ahí, si vamos a la teoría de la comunicación, la teoría crítica de la comunicación ha discutido el comparar el personaje del intelectual con el personaje de estos nuevos influyentes, ¿no? Ha discutido mucho ese tema. Pero siempre ha habido. Ahora, ¿qué pasa en el campo de los influencers? Que las tendencias comunicativas son diferentes, sobre todo porque por la llegada de estas redes sociales y plataformas sociales, entre ellas YouTube, que es nuestro tema de concentración hoy día, eminentemente visuales. ¿Y qué prima en lo visual? La imagen. Prima la imagen, el cómo te ves, y el cómo te ves es lo que te hace o te permite como influencer ser par de una comunidad, y como usuario, como vamos a poner ya el término aquí sobre la mesa, seguidor, también hacer ese compromiso, el famoso engagement con esa otra persona, sentirte como que reflejado con esa persona. Entonces llegamos a este término de influencer, ¿no? Que tiene unas características específicas. Abidin, por ejemplo, una autora del ámbito asiático que trabaja actualmente en el ámbito europeo, define perfectamente la figura del influencer como una persona que se manifiesta a través de su imagen visual. O sea, es decir, de la persona se vuelve el personaje. Qué interesante lo que nos cuenta Ana María, y justamente lo que también nos vamos a concentrar en esta tarde para hablar con Efraín es este fenómeno de YouTube que ha llegado a muchísimas profesiones, pero específicamente nos vamos a concentrar en esos profesores, en los docentes, como en las otras profesiones que ya les estaba mencionando. Anita Beltrán, esta plataforma funciona como yo diría, como un escaparate de pronto audiovisual para que cualquiera difunda su trabajo, impulse su marca online. ¿Cómo lo están cómo se está desarrollando esto para que docentes se vayan a este fenómeno de YouTube y busquen otras maneras de impartir sus clases que no necesariamente sean las presenciales? Hay muchos factores en contexto, Luli, muchos factores. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya viene sucediendo más o menos unos 15 años. Acordémonos de las primeras manifestaciones de este fenómeno, que son los canales educativos. Por nombrarles algunos, estaban la Eduteca, me voy hasta el famoso Veritasium, esa proteína, de verdad que es un canal famosísimo, uno de los más seguidos, con miles de millones de seguidores, de suscriptores en su canal de YouTube, que comenzó a hacer divulgación científica. Eso por un lado. Otra cosa importante es la connotación de la presencia de los jóvenes en estas redes sociales. A ver, si los jóvenes están consumiendo YouTubers, es ahí a donde tenemos que ir a educarse, preguntaban los primeros profesores, como este personaje de Julio Profe, que ustedes ya lo conocerán, ¿no? Julio Profe, también un personaje icónico de lo que ya vendría a ser los edutubers, que todavía no hemos hablado de ello. Estamos hablando de YouTube y de su potencialidad educativa. Entonces, ¿desde dónde viene esto? Desde el concepto de que YouTube, como tú decías, es una plataforma eminentemente audiovisual que comporta características de sus usuarios propios, como es la ligereza del contenido, el vertiginoso cambio sensorial de las imágenes que nos permite comprender mejor que somos seres eminentemente visuales, somos videns, ya lo decía Sartori, no ahorita, sino hace muchos años,
y que estamos consumiendo altas cantidades de contenido audiovisual para comprar algo, para aprender, para hacer una receta de cocina, para aprender a tocar la guitarra, para aprender términos en inglés y todo esto, ¿no? Entonces, ahí comienza esta cultura de YouTube en el campo del audiovisual. Ahora, yo quisiera un poco retomar, sí, yo quisiera un poco retomar el tema de esto de los influencers, ¿verdad? Porque creo que los influencers, desde mi punto de vista, no son malos todos. Simplemente influyen en una actividad, en gustos, en culturas, etcétera. Entonces, pienso que ahí hay mucho que explotar todavía, porque yo pienso que muchas personas, inclusive los propios políticos, de repente podrían utilizar esto para dar a conocer, por ejemplo, propuestas y que me parecen muy buenas. Lo malo en donde yo sí me preocupa y creo que la academia debe estar ahí es con la simpleza con que en algunas ocasiones se utiliza esa influencia para una sociedad que de una u otra manera requiere ciertas, yo diría, normativas o ciertas situaciones. ¿Cómo debe trabajar la academia desde ese punto de vista, teniendo en cuenta de que de una u otra manera también hablamos de esa libertad que debe tener el ser humano para expresarse? Y ahí hay una forma de expresarse. Pero ¿cómo debe actuar para poder morigerar tal vez eso en caso de que sea necesario? Así es, otro campo, ¿no? Porque así como Ujú. aprendemos, también desaprendemos a través de estas corrientes de uso de las plataformas, entre ellas los influencers. Y como estamos hablando de YouTube, vamos a decir los YouTubers. Y Ujú. claro, hay que ser firmes en comentas. No todo el contenido que está en YouTube es probo. Es más, y por lo menos está detectado que un porcentaje, vamos a hablar de la tercera parte, es un contenido que tiene serias falencias o que pudiera caer en un contenido que no está comprobado científicamente o que más bien desinforma, por decirlo así. Entonces, ahí hay varias maneras de actuar. Yo que estoy en la escuela y en un grupo de investigación que analiza las competencias mediáticas de los ciudadanos para hacer frente a esta carga desinformativa. Creo que antes de eso, lo primero es ir a un tema de analizar las prácticas de consumo, ver cómo somos, a ver, hablando, los ecuatorianos, ¿no es cierto? Los lojanos, en el consumo de estas prácticas, para ver de estos canales, para ver por dónde atacar. Quizás nosotros hacemos una campaña mucho desde el deber ser, de las competencias. Sí, mira, bloquea, no des muchos me gusta, porque esto hace que el algoritmo trabaje más rápidamente. Tú le das información al algoritmo. ¿Qué más? No te suscribas a canales que no son probos. Contrarresta la información, cosas que todos sabemos sobre la infoxicación, ¿no? Pero no conocemos realmente cómo estamos procediendo con esta plataforma. ¿Qué es, por ejemplo, lo que nuestros chicos, cuáles son sus comportamientos de consumo de la plataforma? Hay una seria tendencia que se llama el help seeking, buscar ayuda. Entonces, es buscar ayuda desde cuestiones como la depresión, un tema muy latente, como es la depresión. Y fíjense que hoy en la mañana, y algo que no es sorprendente, no obstante, como seres humanos nos hace pensar y cómo funciona el algoritmo. El algoritmo ya no funciona, por lo menos en plataformas más complejas, un poquito más que YouTube, no funciona por los me gusta, porque ya hemos aprendido quizás a tener la competencia de no poner muchos me gusta. Entonces funciona por nuestros gestos faciales. Cuando nos detenemos a ver el video por más de un tiempo determinado o cuando regresamos a ver ese video, por ejemplo, en Facebook Watch o en TikTok o en Instagram, ya nos cachó ese algoritmo. Entonces, ¿desde dónde partimos para atacar? Desde conocer cuáles son las prácticas. Vamos a hablar aquí de los estudiantes. Entonces, si un estudiante de matemáticas está haciendo help seeking en YouTube, es nuestro deber conocer ese comportamiento y después de eso ofrecerle los mejores recursos, guiarle como profesores a buscar los mejores recursos en el tema de help seeking en matemáticas, que hay muchos buenos. Eso primero. Luego sí, después está en la competencia. Nosotros no podemos acabar con todo el contenido almacenado en redes. Imagínense lo que fuera eso y con la inteligencia artificial trabajando, ¿no? Ahí para nuestro favor y también a nuestra contra. Entonces sí, es una cuestión de educación. Pero en segundo punto, creo que la academia tiene mucho el deber de
cambiar un poco la visión de la investigación sobre estos comportamientos y acercarnos a un consumo un poco más, si lo puedo decir así, muy a grosso modo. Esto hay que hilarlo hartísimo. Los profesionales en esta área me dirán mucho que hilar por ahí. Un consumo desde una visión antropológica. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos en sociedad? Anita y Efraín, vamos a hacer una pausa. Está súper interesante esta tertulia. Estamos hablando de cómo ser un profe influencer en YouTube y la posibilidad educativa junto a Ana María Beltrán. Hacemos una pausa, pero nosotros ya regresamos con más aquí en RUE. Gracias por continuar con nosotros aquí en la red de radios universitarias del Ecuador, este programa que se transmite en una cadena de estaciones a nivel de todas las universidades del país. Yo diría que casi todas, bueno, faltan algunas, pero ya estamos cada vez más creciendo. Y qué importante tener invitados como el día de hoy, Ana María Beltrán, hablándonos de los influencers y de los youtubers. Y yo tengo ahí una pregunta, un poco antes de irme con María de Lourdes. El tema de, por ejemplo, estos youtubers que están de alguna manera compitiendo con las grandes cadenas, inclusive de televisión en el Ecuador. Conozco gente, por ejemplo, que habla mucho de comida y tiene una gran influencia. Y qué bueno que, por ejemplo, se destaque la comida del Ecuador y están yendo a todos los lugares, Loja, Cuenca. El otro día me acordé de las humitas de Loja, que son deliciosas y que alguna vez pudimos saborear por allá, y hablan del encebollado y hablan de la tripa mixqui, y qué bueno que sean jóvenes, que hablen de una forma muy bonita. Yo creo que eso también deberíamos aprender desde la academia. Aquí hay muchas cosas que ahora, sin mayores recursos, se pueden hacer y que se pueden fomentar a través de esto para que hayan, por ejemplo, lo que pueden ser algún tipo de emprendimiento en esta forma de comunicar, Ana María. ¿Qué piensa usted? Así es, así es. La investigación científica ya se ha permitido una categorización de estos personajes, en concreto los youtubers, a través de su narrativa, a través de los temas, los campos que tratan. Entonces, dentro de estos, pues, es tan amplia la gama como temas de interés tiene la ciudadanía, el conjunto de usuarios, ¿no? Entonces, sí, otro tipo de clasificación, por ejemplo, son los influencers estrella, los influencers de mediana envergadura, los microinfluencers. Imagínense cuántas y qué diversas son los tipos de clasificaciones. Estos últimos son de acuerdo a la proporción de cantidad de usuarios que ellos tienen, cantidad de seguidores, perdón, que ellos tienen en la red. Y así infinidad de clasificaciones por el contenido, los que hacen el unboxing, los que dan consejos, los que dan tips, los que promueven un ranking, un top. Ustedes han de haber visto top 5 de celebridades, top 5 de momentos en la historia, top 5 de no sé qué. ¿Qué hacemos con ellos, Ana María? ¿Los estudiamos como cuestiones así raras o los metemos en la parte formativa de capacitación? ¿Qué hacer con ellos? Porque son muchos y de diferentes áreas, como usted habla.
Claro, y esto ya no es un fenómeno, digamos, sui generis, ya ha pasado algunos Ujú. tiempos desde Así que es. vinieron los famosos youtubers, ¿no? Dado este nicho de apropiación de YouTube como plataforma audiovisual que compite con la televisión, que inclusive después ya llegó a tener ciertos manejos comerciales, como también, a ver, como al igual que es la cancelación de cierto tipo de personajes. O sea, se llegó a también a ver ahí una estandarización, una politización de esas normas. Muy interesante también. ¿Qué hacen con ello? Hacen un convivio con todo este otro tipo de personajes que están en la marea de los medios de comunicación. Como comenzaba diciendo, a ver, conviven con el periódico, que es otro medio de información, conviven con la propia televisión, conviven con las plataformas de streaming, de pago y todo esto, ¿no? Pero es muy cierto que cada vez no generan más seguidores, sino que cada vez eclosionan muchas más de estas prácticas. Cuando ya se ha agotado el unboxing, cuando ya muchos hacen unboxing, ha aparecido otra corriente nueva para hablar. Ahora, como ustedes podrán ver, hay muchos youtubers, estábamos analizando el otro día en el grupo de investigación, que hablan específicamente de cómo invertir o no en una u otra Bitcoin. Imagínense la especificidad de estos actores. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los llevamos al contexto escolar? ¿Son solo los edutubers los que pueden estar presentes en el contexto escolar? No. Yo me mantengo y siempre en el grupo tenemos este debate que no es solo eso, sino que el contenido de YouTube que ha sido mediado por nosotros como profesores en distintas etapas de formación, los que están en la escuela, los que están en el colegio, los que somos profesores universitarios, puede ser llevado a la platea de la educación formal y poder debatir esos recursos. Tú decías, la cocina, la gastronomía, eso sirve para aprender muchas cosas que a lo mejor no nos da el libro de historia, que a lo mejor no nos da el libro de formación cívica, ¿no es cierto? Y asimismo, hay recursos que nos pueden hacer debatir sobre la moral, sobre la filosofía, sobre, eh, no sé, el consumo informativo, sobre la comprensión lectora, ¿no? Muchas clases de recursos. Las, las prácticas educativas que se hacen con YouTube, que es precisamente mi investigación, también son diversas. Una de ellas es la eclosión de los famosos YouTubers, pero también hay otras, como el help seeking, como el uso mediado de recursos que están en YouTube, que no necesariamente son o se han creado con un propósito educativo. También está el uso de canales educativos, también están las otras corrientes, metodologías activas, como el ocupar estos recursos por medio del aprendizaje invertido, del aprendizaje bajo problemas, del aprendizaje experimental, etcétera. Muchas tipologías o una amplia tipología de usos educativos que se le da a YouTube, ¿no? Como fuente documental, ¿qué pueden los estudiantes aprender si van a YouTube y hacen una categorización de lo que han visto y después hacen un análisis sobre ese contenido? Pues mucho, porque estamos conociendo, comprendiendo, analizando y exteriorizando. 4 capacidades hay nomás que se ha detectado en la literatura que pueden estar presentes. Entonces, no sé si por ahí respondo a la pregunta, pero es amplia la gama de opciones. Y una de esas es utilizar el contenido de los youtubers. Vale más lo que, por ejemplo, pueda decir, vamos a poner a una youtuber muy famosa, Yuya, con respecto a un tema como los principios o algún otro principio químico y eso analizarlo en la formación. ¿Qué pasa con el joven con eso? Se va a conectar porque seguramente la mayoría está consumiendo este tipo de recursos. Para no hacer monólogo, hasta otros más específicos, como los que sí son ya, tienen características educativas, ¿no es cierto? Como es el edutuber. Anita María, aparece un término súper interesante que ya lo mencionó hace algunos minutos, que es este edutuber, ¿no? Que es este docente, influencer, que cuelga sus clases en forma dinámica y divertida en su canal de YouTube. Pero de hecho creo que yo he visto muchísimos profesores, sobre todo en el tema de las matemáticas, que les tenemos bastante miedos a algunos, y por supuesto me incluyo, en donde se cuelga y se le hace las matemáticas de forma divertida. ¿Cómo debería ser ese contenido, pensando que obviamente YouTube
y pensando que somos seres completamente audiovisuales, de cuántos minutos deberían ser esas cápsulas audiovisuales para que no aburra al joven, sobre todo que está consumiendo estas pastillas audiovisuales, sobre todo en un mundo muy rápido, que nos cansamos de muchas cosas y nos aburre, no sé, un programa de media hora, tal vez hacerlo cápsulas de 5 a 6 minutos. ¿Qué sería la recomendación principalmente para los docentes que están tal vez trabajando en este tipo de proyectos? Ok, ya vamos a ir al tema entonces de la narrativa de YouTube, ¿no? Y Correcto. vamos a complementar, Luli, con otras cosas que pueden hacer un docente, que formar a un docente influencer desde nuestra experiencia, ¿no? Muy corregible todavía, pero a la final una sumativa de lo que hemos investigado, ¿no? Entonces, fíjate que hay sorpresas porque justamente el contenido, la narrativa de los profes los que explican directamente el campo de las matemáticas o otras ciencias puras, como Kim Ayudas, como el famoso David Calle de Unicus, como el profe youtuber Carlos Alfonso, te voy a deber el apellido, ecuatoriano, ganador ya de un premio, un reconocimiento de YouTube. Explican el ejercicio con detenimiento, utilizando una pizarra muy al estilo tradicional, utilizando otros una pizarra digital, utilizando otros un aparato como un lápiz óptico, podríamos decir. ¿Cuál es la posibilidad extra que se les da a los jóvenes? El requisito indispensable del multimedia, tener memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres regresar, tú regresas y vuelves a ver la explicación. Esa es una de las cuestiones fantásticas del video. No es corto, dura lo que tiene que durar el desarrollo del ejercicio puro, pero ¿qué pasa con ellos? Contactan, ¿qué se ha detectado? Contactan directamente. Tú puedes hacerlo, tú lo logras. Si tienes, yo sé que tienes dificultades aquí en derivar este preciso constructo matemática. Vamos a ver por aquí. Le dan estrategias, esto tienes que hacer. Le dan claves específicas para resolver ejercicios. Otros acuden también a la técnica de hacer ejercicios muy famosos, ejercicios de cuestionario. Entonces conectan con la audiencia, perdón. Otra cosa que hacen los youtubers en este campo específico, ya Julio Profe, Kimi Ayudas, etcétera, trabajan con la contestación de preguntas en los comentarios. En el siguiente video vamos a hablar de algo que me preguntaron como comentario en el video anterior. Entonces conectan con la audiencia. No es tanto una narrativa que se acoge específicamente a los criterios clichés como los youtubers normales, ¿no? ¿Qué es cliché? Es hablar sobre temas del amor, hablar sobre temas de moda, etcétera, sino que es una narrativa que contagia, que pone en paridad el contacto profesor-estudiante en este campo. Y ahora, a partir de eso, los edutubers también han evolucionado. Hay otros que ya van a una narrativa más, vamos a decir, más estética, como por ejemplo quienes trabajan la lengua inglesa. Otro, si vamos a hacer un top, estará en un segundo puesto. Aprendemos inglés a través de los edutubers. Aprendemos inglés a través de los edutubers. Entonces ustedes pueden ir ahí desde la famosa Holly, una youtuber, no precisamente una youtuber, hasta profesores que aparecen haciendo un poco de storytelling, que se conectan con una historia de qué les lleva a hablar, por ejemplo, hoy día de las expresiones coloquiales de inglés. Por ejemplo, Ana María, ya. perdón que te interrumpa, pero está muy interesante. Yo quisiera conocer, por ejemplo, ¿qué le podríamos recomendar a docentes que, por ejemplo, les gustaría ser edutubers, por ejemplo, como ahora se te está denominando, ¿verdad? O sea, que puedan llevar su creatividad que tienen en el aula, sus destrezas, y que de repente no tienen las herramientas suficientes para eso. Tú hablabas de un lápiz óptico que de repente no lo tenemos todos. Hablamos de pizarras electrónicas tampoco son expertos en edición de videos, sobre todo quienes ya tienen algunos añitos y algunas cosas medio blancas encima de la cabeza. Entonces, imagínate, pero que pueden tener mucha creatividad. ¿Hay necesidad de tener todas estas herramientas o también puede
de repente desde su creatividad hacer algo interesante y poder poner algo en esa pantalla, en esa plataforma. A ver, es necesario competir en este mundo de YouTube. El mundo de YouTube sí nos exige cierta calidad en los recursos audiovisuales que se ingresan. Pero entonces, a ver, si los tips son ser edutuber, primero hay que ¿qué es lo que primero yo recomendaría? Hacer una búsqueda, una búsqueda, una inmersión. Inclusive esto es una técnica de investigación que ahora se recomienda mucho. Hacer una inmersión constructiva en la plataforma y ver en qué está, por dónde, de qué patita yo me puedo tomar para hacer una narrativa, una narración, por pequeña que sea, en el mundo de YouTube. Como por ejemplo, si voy a hablar de ciencias sociales, a lo mejor algo que está muy de moda es estar en un sitio directamente en vivo y hacer un top de 5 cosas importantes sobre ese sitio. Lo puedo hacer con mi celular, puedo trabajarlo con mi celular. Y hay otra cosa muy importante, puedo emular la narrativa YouTube. No es necesario, a ver, si mi misión es contagiar a mi grupo de alumnos, no es necesario que yo me vuelva súper seguido y súper famoso, sino que contagie y medie con mi grupo específico de educandos, de discentes, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma un youtuber? Yo creo que primero esta fase, volviendo al primer consejo, y luego sí es necesario formar a los profesores en competencias audiovisuales. Sí es necesario, es muy necesario. Y eso a nosotros nos ha despertado la posibilidad de conocer que hay profesores que tienen mucha pertinencia en la adopción de estas competencias. Son muy buenos productores audiovisuales natos. Nosotros trabajamos con grupos de experimentación en maestrías de educación y hemos comprendido que esta es una competencia que se desarrolla, pero que tiene una base innata. Y hay otros profesores que tienen la capacidad de ocupar los recursos, ser mediadores de la ocupación de recursos de YouTube sin necesariamente ser productores de contenido. No sé si me explico esta diferencia. Entonces, eso es ideal. Otra cosa ahí hay que comentar que, claro, hay una corriente muy fuerte en investigación que ya va desarrollándose, que se llaman los nano-edutubers. No tienen una comunidad enorme de seguidores, sino que son tan específicos en su producción que quizás les sigue su propio colegio, una ciudad, y con eso también contribuyen a la gestión del conocimiento. Entonces, esto también es importante que yo lo mencione porque en eso justamente estoy investigando. Entonces, yo creo, Luli, que hay que diferenciar bien. Vamos a diferenciar. Vamos a construir una cartera de edutubers, pero también ser un profe influencer no solo es ser un profe edutuber, es más bien poder gestionar ese contenido a favor de la educación. Qué interesante las palabras y los términos que estamos con la tecnología utilizando, porque yo creo que me quedaría solo con el youtuber. Ahora para mí, yo no sé si para Efraín, para mí esto de youtuber es completamente nuevo. Y también otro término que aparece que nos decía nano youtuber, me parece que por ahí decía Anita Beltrán. Qué interesante y sobre todo qué responsabilidad tan grande que tienen desde la academia para realizar investigaciones. Y justamente la formación en los docentes de cualquier tipo de nivel es completamente vital para nuestro crecimiento, ¿no? Sobre todo si se imparte a través de YouTube, a través de estas pequeñas píldoras que Anita Beltrán mencionaba, de videos divertidos, pero sobre todo de videos entretenidos, de videos educacionales. En ese sentido, de pronto, Anita María, ¿tenemos algún tipo de estadística en Ecuador o de la región? ¿Cómo está creciendo este tipo o este tipo de términos, nano-youtubers, youtubers, o concentrarnos básicamente en los edutubers que hemos conversado en esta tarde? Sí, a ver, nosotros en nuestra investigación hemos podido detectar una emergencia de estos personajes, sobre todo en el contexto latinoamericano, vamos a decir, incipiente e increciendo, en incremento. No es una categorización formada todavía y nos permite, por ejemplo, hablar de centenas de edutubers. Ahí lo que no tenemos el dato y que justamente se comienza a conformar es esta comunidad de nano edutubers, de personajes que están utilizando el canal de YouTube para educar, que no
necesariamente, Luli, se compara o tiene comparación con los indicadores de popularidad que hacen a un influencer en YouTube, a un youtuber, muchísimos millones de seguidores, reproducciones de su canal en términos de miles de millones de visualizaciones, ¿me entiendes? Es otra la proporción, es otra la proporción. ¿Qué tenemos que trabajar aquí? La posibilidad de generar un contenido educativo interesante y que esté compitiendo en esa plataforma de YouTube, que tiene una misión específica. No, no, entonces aquí tenemos que ponderar esas dos versiones. El uso educativo de la propia dinámica de la plataforma que es YouTube, el uso educativo, así no se ha creado eminentemente con contenido educacional, y la aparición de estos personajes, que ya es muy potente en términos mundiales. Ya te digo, comenzábamos diciéndolo, ¿no? Ya hay personajes muy reconocidos que inclusive ya han llegado a monetizar en la plataforma. En términos latinoamericanos estamos hablando de centenas de personajes que están cada vez logrando su nicho de impacto. Y justamente sobre monetizar vamos a hablar luego de la pausa, porque ya es momento de hacer nuestra segunda pausa para publicidad. Nosotros regresamos, amigos de la red de radios universitarias del Ecuador, hoy justamente hablando sobre influencer, YouTube y la posibilidad educativa junto a Ana María Beltrán. Venimos. Gracias por seguir en nuestra compañía, en la red de radios universitarias del Ecuador, este programa que se transmite en varias universidades a nivel nacional, y es importante hablar justamente de lo que ocurre en nuestros lugares de educación superior. Y a eso va mi siguiente pregunta antes de que María de Lourdes entre con el tema de la monetización, que me parece importante porque todo proyecto necesita financiamiento. Y si hay algunas fórmulas, obviamente, ¿por qué no sugerir algunas cosas? Como este programa es escuchado por muchos estudiantes y profesores de las universidades a nivel del país, ¿qué recomendaría Ana María Beltrán en el estudio de este tipo de promotores o prosumidores de información que se vuelven antes los que eran nuestras audiencias, ¿no? Con los medios tradicionales, si se puede llamar así? ¿Cómo debemos manejar estas situaciones? Hacer estudios como los que usted realiza para ver cómo se pueden incorporar en el mundo de la comunicación, o qué capacitar con educación continua tal vez, o ponerlo dentro del currículo. ¿Qué es lo que usted sugiere para empezar a hablar ya mucho más científicamente de estos fenómenos comunicacionales? Así es. Bueno, la posibilidad de opciones es diversa y es un reto también. En primera instancia, creo que los organismos de educación superior y sus actores, nosotros tenemos que cambiar nuestras políticas y rever el concepto educativo, ¿no? La gestión del conocimiento ahora sucede por diversos organelos. Pasa por el conducto del y del mesocurrículo que le llamamos, pero también está presente en estas redes, en estas diásporas de ingente producción de información, como ya hemos dicho, ¿no? La web en sí es un mundo de información, y las redes sociales
Cada una es un mundo específico de información y de formas de consumir y de producir esa información. Entonces, creo que las universidades están en el deber de tomar esto también en cuenta para generar esa gestión del conocimiento, para observarla, para mejorarla. ¿Cómo se puede dar esto? Poniendo en contexto relevante este antecedente frente a los actores, los estudiantes y sobre todo los profesores. De ahí sí hay que formar una cantera importante de profesores que estén a este mundo de las técnicas innovadoras. Aprender y enseñar, sobre todo con los medios de comunicación, con las nuevas plataformas, no es más fácil, no es una cosa de improvisación, es inclusive más complejo porque exige mucha más planificación educativa, al nivel de Claro. que tenemos que ver cómo eso puede generar un aprendizaje de impacto. Pero es lo único que va a conectar a la realidad con la que están viviendo los jóvenes. Muchas veces dejamos este término hasta el colegio, por ejemplo, y no aceptamos todavía que la universidad, incluso más, el joven es un aprendiz un poco autónomo, el joven es el estudiante universitario, no vamos a decir joven, vamos a decir el estudiante universitario, con varias, clasificado en varias etapas generacionales, instancias generacionales, es un aprendiz que disfruta viendo recursos audiovisuales, también visuales, también texto normal, habrán algunos, pero está ya comprobado que somos de los estudiantes inminentemente audiovisuales. Nos gusta ver algo porque involucra más sentidos. Entonces, ya desde aquí hay un patrón que hay que tomar en cuenta en la universidad. Entonces, esa cantera hay que fortalecer generando competencias mediáticas en los profesores. Muchas de las universidades a nivel mundial han cambiado la forma en que se hacen, por ejemplo, los videos de consulta, generando storytelling, generando impacto, ocupando narrativas de los propios youtubers, poniendo al profesor como un youtuber en sí y ensimismándole de capacidades que algunos, la mayoría de ellos tenían y que les han permitido fortalecer. Esto es una tendencia en las universidades. Luego también es importante pasar un filtro de calidad, hacer filtros de calidad para que los mejores recursos lleguen a los estudiantes. Ese justamente ha sido el trabajo en el que se ha mantenido nuestra universidad, por ejemplo, a través de nuestro grupo de investigación de comunicación, educación y tecnología, entender qué se consume, qué no se consume, porque si no, no podemos ver nada de esto. Yo ya lo decía al principio, ¿no es cierto? No podemos estar seguros de nada, quería decir, y desde ahí estamos generando un banco de recursos de la narrativa de la plataforma y recursos propiamente hechos por edutubers para entregarle a los maestros de educación media, no es universidad, es educación media, para que puedan referirse a ellos y complementar sus técnicas metodológicas para consultar posterior de la clase, para introducir la clase, para poner en debate un tema. Son diversos modos. Esto hemos catalogado y en mi investigación hemos catalogado como acciones involucradas con plataformas como YouTube para enseñar y aprender y finalidades para que se usa eso en el momento clase, que son distintas, son diversas, las he nombrado algunas ahora. Entonces, creo que he contestado a varias actividades que pueden fortalecer este uso, ¿no? De plataformas como YouTube en la educación. Allí entonces están algunos tips de Ana María Beltrán, sobre todo lo que consultaba Efraín, ¿no? Cómo ser un docente referente en esta formación, incluso dentro de las universidades, dentro de la educación superior, y vaya qué trabajo tan grande que lo tienen para todos los docentes que nos están escuchando. Ya lo decía Ana, ¿no? La incorporación del Internet en las aulas, el uso evidentemente de las TICs y de las redes sociales, incluso en la enseñanza, yo me atrevería a decir incluso la simbiosis entre la educación formal y la informal, estamos viendo con mayor frecuencia. Y antes de irnos a la pausa, topábamos un tema súper interesante que era Anita Beltrán, sobre la monetización. Evidentemente, ¿cuál es o qué opinión le merece a usted sobre la monetización? Sobre todo, que claro, que cuando uno ya tiene una cierta cantidad de vistas, de views en YouTube, se empieza a monetizar. ¿Hay algún caso de algún ecuatoriano, de algún profe ecuatoriano o dentro de Latinoamérica que ya esté empezando a generar ingresos? Porque también obviamente él invierte recursos y a la larga sería bueno, ¿no? Sí, sí, sí.
Tenemos casos de ya reconocidos por YouTube con las insignias de plata por el número de visualizaciones y el número de suscriptores de los canales, en el caso de youtubers concretos, de profesores que hablan de temas específicos que están en el currículo. Eso a ver, dos cosas. Esto es un campo de incipiente desarrollo en contextos como los de nosotros, pero es muy interesante porque tiene sus características propias. YouTuber de la región andina, por ejemplo, tiene sus características propias y diferenciantes de aquel anglosajón o aquel iberoamericano, español, por ponerlo así. Entonces, esos casos están en estudio, están en crecimiento. Hay pequeños indicios de monetización que van desde ofertar algún producto concreto como ya un curso o una capacitación por la cual sus usuarios tienen o pueden pagar, que les ofrecen una habilidad concreta, generalmente relacionada con precios módicos para que la puedan hacer, que es un tipo de monetización, hasta como ofrecer productos concretos de merchandising y de educativos. Qué interesante. La camiseta la camiseta de un profesor peruano que está en varias plataformas, que es el profe Lito, la camiseta, la pizarra, la forma en cómo él interactúa ya son productos de merchandising, pero también sus libros para contagiar a otros pares profesores también son ofrecidos por estos personajes en los canales de ellos en YouTube. Otra cosa muy importante es que como ha pasado en todas las esferas, los youtubers, por ejemplo, están migrando o hacen confusión con otras plataformas. Ya no es solo el youtuber, sino es el influencer, la persona. En el ámbito anglosajón, esta persona va entre los apóstrofes porque es la construcción del personaje que se vuelve persona, porque tiene que seguir siendo como tú y yo, como Luli, como Efraín, tiene que seguir siendo para seguir perteneciendo a este campo de los influencers. Si ya eres superstar, si ya eres inalcanzable, te vas a otro lado. Entonces hay una construcción de la persona interesante, que es una persona en YouTube y que es otra con otras características dentro del conjunto de su persona en Instagram, que tiene otro discurso, incluso de pedagógico, y lo mismo en Facebook. Es increíble cómo, a ver, los edutubers han condicionado la forma en que se construye su diálogo de los famosos youtubers. O sea, ya hablamos, ¿no? De los famosos, inclusive los que ya han ido a ser gamers y están ahora ya por otras plataformas, ¿no es cierto? Porque cuando estamos estudiando un fenómeno, lo más común es que aparezca otro y que todavía no lo sepamos entender completamente. Ese es el mundo digital. Entonces, es increíble ver cómo los youtubers han adoptado características de esos youtubers famosos y los han vuelto propias, pero ya se comienza a ver estos indicios de monetización. Volverse una persona en Instagram, en Facebook, en YouTube, que guarda una relación, una simbiosis, como tú decías, general, pero que se construye con un diálogo específico. Y cómo ellos construyen una investigación que estamos haciendo y que vamos a hacer es de los 10 youtubers principales de la comunidad andina, cómo ellos construyen su diálogo pedagógico. ¿Qué herramientas ocupan? Refieren a textos científicos, no los prefieren hacer explicaciones directas, prefieren contactar a expertos, prefieren utilizar pizarra, prefieren utilizar una historia, prefieren trabajar con la realización de pequeños sketches antecedentes que permitan contar o Ana explicar. María, ¿Qué es lo que prefieren? no, nos quedan 2 minutos y ya se termina el programa. Mire que nos ha pasado muy rápido porque ha sido muy interesante el tema. Y yo creo, y no sé si esté dentro de las recomendaciones en estos 2 minutos para los profesores, sobre todo que necesitan o les gustaría estar ahí. Creo que también la originalidad y sin pensar mucho en copias hace que el éxito de muchos youtubers, como los propios campesinos que en algún momento empezaron a hablar tal como ellos hacen, muestran sus costumbres, nos dieron un ejemplo de que siendo tan originales podemos ser tan influencers y realmente lograr mucho éxito con esa originalidad, ¿no le parece? Ana María, parece que tuvimos alguna dificultad con la conexión con Ana María. Así es. Hay que también irse al concepto del influencer. No sé si me escuchan ustedes. Sí, ahora le estamos escuchando, sí, rápido.
Sí, hubo una caída de señal así en estos 2 minutos que tenemos justamente. A ver, terminemos con el mensaje de que el profe es influencer en sí, está presente y es súper importante en la vida de sus educandos. Esa es la misión trascendental. Tenemos que empatar con el mundo de lo que ellos consumen, lo que ven y tratar de llevar al mejor escenario. No todos tenemos la capacidad de generar millones de likes, pero seguramente sabremos cómo utilizar esa versión de los contenidos para enriquecer nuestra clase y para hacer esa vida de los jóvenes más rica y prepararlos para ese contexto que los tiene ahora, para el que los necesita la fuerza laboral y su vida misma, ¿no? Hacerlos partícipes de esa realidad, ¿no? Eso es lo más importante que yo pienso al final, que es lo que define muy el interesante, muy interesante, pero realmente el tiempo se nos ha terminado. María de Lourdes, solo nos queda despedir a nuestra invitada. Y la verdad es un gusto tener a Ana María Beltrán en esta ocasión en la red de radios universitarias del Ecuador. Esperemos tenerla en una próxima oportunidad hablando hoy justamente de influencer YouTube y su posibilidad junto a Ana María Beltrán, como lo habíamos dicho. Efraín, un gusto como siempre estar Gracias, Ana María, muchísimas gracias. Y obviamente gracias a usted también, María de Lourdes. Se nos terminó el tiempo, espero que no nos reten allá los productores de las radios universitarias. Pero hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos de la misma manera. Chao, chao. Que pase bien. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.